Todos los santos. Hay muchos que vendrán del este y del oeste y ocuparán sus lugares en el reino de Dios, con Abraham e Isaac y Jacob. Mateo 8:11. Hoy es el día de todos los santos, y me ha parecido que sería una buena cosa que habláramos primero de santos, después de todos los santos y por último del día de todos los santos. Para cuando lleguemos aquí ya habremos cubierto más o menos la materia. Os parecerá que va a ser un sermón muy largo, pero no lo será en realidad siempre que os estéis quietos y no os agitéis, resopléis y os mováis, en cuyo caso no sé lo que podrá ocurrir. En primer lugar, ¿qué es un santo? En las primeras épocas de la Iglesia era costumbre calificar a todos los cristianos como santos, aunque me temo que había de todo, aun entonces. Si San Pablo os hubiese escrito a vosotros, habría dirigido la carta a los santos de Cranmore. Hoy en día no hacemos eso. Si vuestra mamá os enviara una carta dirigida a San Juan Smith o a cualquiera que sea vuestro nombre, el director probablemente la devolvería a correos con la nota de desconocido aquí. Y es que las palabras van cambiando de significado. Lo mismo ocurre con la palabra escolar. Antes quería decir alguien que va a la escuela, pero ahora quiere decir en inglés erudito, sabio. Y aunque vosotros, desde luego, vais a la escuela, sería absurdo llamar escolares a quienes como vosotros seguís creyendo que el ablativo de mensa es mensarum. Y del mismo modo sería absurdo llamaros santos cuando seguís haciendo, bueno, esa parte la dejaremos. La palabra escolar significa hoy sabio, y la palabra santo significa alguien que es amigo muy especial de Dios y siempre hace lo que Dios le manda. Y por ello la Iglesia decide llamarle San X para siempre. ¿Qué tenéis que hacer exactamente para ser santos? En primer lugar, moriros. No confundáis mis palabras. Al decir esto, no afirmo que los santos sean solo gentes que vivieron hace muchos siglos y que llevaban largas barbas y túnicas, como las que vemos en las vidrieras de colores. No es eso. Hay gentes que viven en este momento y que hacen las mismas cosas que los santos han hecho siempre. Tenéis, por ejemplo, al Padre Pío, un capuchino que vive en el sur de Italia. Duerme solo 3 horas al día y se pasa casi todo el resto del tiempo oyendo confesiones. Al decir misa tarda casi 2 horas en terminarla, porque se siente tan dominado por la emoción que apenas puede seguir adelante. ¿Creeréis que la gente estará deseando oír otra misa más corta? Pues no. Todos se precipitan a la del Padre Pío. La dice a las 4 de la mañana y a esa hora todos los días hay fuera de la iglesia una cola de gentes que se pelean por oír la misa del Padre Pío, porque saben que es un santo. Sé de lo que estoy hablando, porque uno de vosotros tiene un hermano, y otros varios de vosotros tenéis un primo que han ido a ver al Padre Pío hace solo 15 días. Pensad qué clase de santo tendrá que ser para hacer que el hermano de uno se levante a las 4 de la mañana y vaya a oír su misa, pues el Padre Pío está tan vivo como todos nosotros. Cuando digo que no podéis ser santos sin moriros antes, quiero decir que la Iglesia no se precipitará a llamaros santos antes de que eso ocurra. Y hay una razón buenísima para ello. Siempre hay razones buenísimas para estas cosas. La Iglesia nunca llama santo a nadie mientras vive, por miedo a que pudiera dejar de ser santo y volverse malo. Y entonces, ¿a dónde iríamos a parar? Hace más de 400 años, cuando empezó la Reforma Protestante, un rey de Inglaterra escribió un libro muy inteligente en el que demostraba lo equivocado que estaba Martín Lutero y los disparates que decían los reformadores. Y el Papa quedó tan encantado que le dio el título de defensor de la fe y decretó que todos sus sucesores podrían usar este título, a lo que se debe que aún en las monedas de hoy veis la inscripción Fit Def. Pero fue una buena cosa que el Papa no decidiera hacerle santo, porque ese rey era Enrique VIII, quien después destruyó todos los monasterios, mató a Santo Tomás Moro
y a San Juan Fisher. Se casó con 6 mujeres y les cortó la cabeza a la mitad de ellas, de modo que habría resultado bastante embarazoso que Enrique VIII hubiera sido santo, ¿no os parece? La Iglesia es demasiado inteligente para eso. Espera a que uno esté en su ataúd y después pregunta, vamos a ver, ¿qué clase de persona fue este? ¿Y qué clase de persona tenéis que ser para que la Iglesia diga, era un santo? Pues tenéis que estar absolutamente consumidos por el amor de Dios. Esto es lo único que importa. Nuestra idea principal sobre los santos es la de que eran personas que se daban una vida muy incómoda, llevaban cilicios y dormían sobre pedazos de botellas, si es que dormían, y en general se daban un trabajo enorme para pasarlo mal. San Francisco de Borja, cuando tenía que tomar una píldora amarga, acostumbraba siempre a chuparla, con lo que probablemente se perdía el efecto de la píldora. Pero todo esto no es más que secundario. Si los santos parece que disfrutaban sufriendo, bien porque no pudieran evitar el sufrimiento, o porque lo buscaran ellos mismos, es tan solo porque les parecía el mejor medio de demostrar su amor a Dios. Cuando yo estaba en el colegio había un chico en mi clase, un chico grande y bruto, a quien un día el profesor de física llamó para hacer un experimento científico. Tenía que sostener en cada mano un disco de platino, y si notaba que se ponían calientes por efecto del experimento, soltarlos inmediatamente. El chico aguantó muchísimo tiempo sin moverse y jurando que los 2 discos estaban completamente fríos, hasta que el profesor tuvo que mandarle a su sitio, y en la clase corrió un murmullo de burla, porque nos pareció que el experimento había fracasado. Pero 5 minutos después aquel muchacho tuvo que salir corriendo para la enfermería, pues tenía una enorme quemadura en una mano. Resultó que durante el experimento uno de los discos se puso poco menos que al rojo, pero a él le pareció que era una buena manera de fastidiar al profesor decir que no notaba nada. Podrían sacarse muchas moralejas de esta historia, pero lo que yo quiero señalar es que el chico lo pasó terriblemente mal, como suelen hacer los santos, pero él no era santo. No lo hizo por amor de Dios, sino por tomar el pelo al profesor de física, lo que es algo completamente distinto. Por eso os digo que lo interesante no es que los santos sufran, sino que lo hagan por el amor de Dios que los consume. Tenemos ya 2 cosas necesarias para ser santos. Una, estar muerto, y la otra, un amor de Dios que os consuma. Hay una tercera condición que la Iglesia generalmente exige, la de que hagáis milagros, bien durante vuestra vida o milagros que se efectúen por vuestra intercesión después de muertos. La Iglesia no tiene que insistir en esto, pero generalmente lo hace por el siguiente motivo. Dios quiere que los santos, esos seres muy especiales, a quienes hoy llamamos santos, constituyan pruebas irrebatibles de la verdad de la religión cristiana. Han de ser canales de luz que iluminan al mundo. No son simplemente gente muy buena, sino que todas sus vidas se mueven en el plano de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural da pruebas de existencia. Sois la luz del mundo, les dice nuestro Señor. No se puede ocultar una ciudad construida en una montaña. Mateo 5:14. Os parecerá innecesario construir una torre aquí en Cranmore. Sin duda está ya bastante alto. Sí, pero en todo el país y especialmente en este condado de Somerset, veréis que se edifican torres y monumentos en lo alto de colinas, como para llamar la atención desde allí. Las gentes que las ven a larga distancia pueden decir, eso es Cranmore. Del mismo modo, cuando un alma llega realmente a la cima, siguiendo a Jesucristo, Dios le añade una especie de toque final, el poder de hacer milagros, para que todo el mundo pueda decir sin temor a contradicción, aquel era un santo. Esto es lo que son los santos. Y ahora hablemos de todos los santos. ¿Por qué quiere la Iglesia que nos ocupemos de todos ellos? La razón, supongo, es que tenemos excesiva tendencia a la especialización, a concentrarnos demasiado en nuestras devociones. Hay 1 o 2 santos que nos interesan especialmente o que nos gustan más, y tendemos a olvidarnos de los otros. Está la Virgen Santísima en primer lugar, y luego nuestro santo patrono, y los que creemos útiles para conseguir lo que queremos.
y los que nos atraen por las historias que hemos oído de ellos. Octubre es un mes muy bueno para santos, empezando por Santa Teresa de Lisieux, la Florecita, con la que todos deseamos estar en buenas relaciones, y siguiendo con San Francisco, que se las ha arreglado para ser el santo de todos. Y hay uno que me gusta mucho, que es San Juan Cancio, cuya festividad se celebra el 20 de octubre. Os quiero contar una historia de él porque tiene mucho encanto. Era una especie de maestro de escuela y su modo favorito de pasar las vacaciones consistía en marchar a Roma en peregrinación, no en el año santo, sino en cualquier año. Pero era bastante distraído. Los profesores lo son a veces, lo que ocurre por ser tan listos. Y además, por ser santo, tenía tendencia a dar todo su dinero al primer vagabundo que se encontraba. De modo que cuando salía de viaje sus compañeros tenían costumbre de coserle unas monedas de oro en el forro de su capa, para que siempre tuviera una reserva que le permitiera volver a tiempo para el comienzo del curso. En uno de esos viajes se encontró con unos ladrones, que le pidieron su dinero. San Juan Cancio vació sus bolsillos, donde probablemente no había más que 2 reales, y les dijo que sentía muchísimo no tener más. Entonces los ladrones le vapulearon, le dejaron tirado en la cuneta y se marcharon renegando. San Juan se levantó, se recompuso lo mejor que pudo y siguió andando, cuando de repente se acordó de las monedas de oro que llevaba cosidas en la capa, y había dicho que no tenía nada, había mentido. Y así de repente los ladrones oyeron un gran grito, y vieron que San Juan Cancio se precipitaba sobre ellos a toda carrera, diciendo: «¡Alto! ¡Alto! Tengo dinero, mucho dinero». Parece ser que los ladrones se portaron como buenos deportistas, y hasta le devolvieron sus 2 reales, y todo se arregló. Esta clase de santos es la que descuella sobre los demás, y le hace a uno desear conocer más detalles sobre su vida. Pero la Iglesia, como decía, no quiere que nos envolvamos totalmente en un manojo de santos de nuestra elección. No hay nada malo en seleccionar. Dios los hizo diferentes uno de otro para que pudiéramos escoger. Pero el mismo Dios los hizo a todos y los hizo ser lo que son. Y sería irrespetuoso por nuestra parte no tenerlos en cuenta para nada, quitando a unos cuantos. Por eso, una vez al año la Iglesia nos pide que pensemos en todos los santos que están en el cielo. Y escoge para ello un día que me parece particularmente apropiado, el 1 de noviembre, cuando el año ha entrado decididamente en el otoño y las hojas han caído, y hace mal tiempo, húmedo y frío, porque entonces es cuando nos gusta quedarnos en casa, junto al fuego, si lo hay, y tenemos una sensación confortante de volver a ella entre el crepúsculo brumoso y correr las cortinas de las ventanas, que nos ayuda a pensar en los santos en el cielo, donde están abrigados y han dejado atrás todas las luchas de su existencia terrestre. Sin duda es agradable tomar el aire una tarde de noviembre, pero es más agradable volver a casa a su caída y aislarnos del mundo. Los santos también son felices en este mundo, a pesar de todas las cosas desagradables que les ocurren. Pero son más felices aún cuando lo abandonan y corren las cortinas del cielo tras de sí. Nuestro Señor habla de que se sientan a la mesa en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, lo que significa que hemos de pensar en el cielo como una gran cena de familia, donde cada uno tiene su sitio preparado y nadie pasa hambre. Pero recordemos siempre que las cortinas del cielo son transparentes, no en el sentido de que nosotros podamos mirar a través de ellas. ¡Ay, si pudiéramos! ¡Qué inmenso bien nos haría! Son los santos los que pueden mirar hacia afuera, pueden vernos a nosotros abriéndonos camino entre el barro y la oscuridad de esta existencia terrenal, buscando el nuestro con dificultad y cayendo de vez en cuando en la zanja. Y pueden prestarnos ayuda, no solo porque la luz de su ejemplo brilla sobre nosotros y hace más fácil a veces que veamos lo que tenemos que hacer, sino que también nos pueden ayudar con sus oraciones, que son fuertes y sabias, mientras las nuestras son tan débiles y ciegas. Cuando os asoméis en una noche de noviembre y veáis el firmamento constelado de estrellas, pensad en los innumerables santos del cielo, que están dispuestos a ayudaros,
y que están muy contentos con vuestro colegio de Cranmore porque está dedicado a todos los santos.